Y ante todo, y considerando el tema, me parece bien importante decir que no tengo ningún conflicto de interés de tipo financiero o no que influencie los conceptos emitidos en la presentación, porque vamos a hablar de muchos productos farmacéuticos. Y los objetivos de la charla tienen que ver mucho con esta editorial que me llama la atención siempre que hablamos de cristaloides y coloides. Si nada es lo mismo, entonces todo es diferente. La importancia del contexto de los estudios clínicos y las estadísticas, y esto básicamente es lo que vamos a tratar de analizar en esta charla, porque siempre que hay una controversia entre cristaloides y coloides, cada uno tiene una teoría con la cual defender cada uno de estos líquidos. ¿Pero en qué vamos? Por eso los objetivos de la charla son primero ver algo del fraude, las bases fisiológicas y nuevos conceptos, los mecanismos de acción, efectos secundarios, eficacia y dosis efectiva en neurocirugía, el propósito de la terapia para que saquemos juntos algunas conclusiones. Y en cuanto a fraude, me parece bien importante que nosotros sepamos y conozcamos al Dr. Bolt, que es el Dr. Joachim Bolt, que es un anestesiólogo alemán que publicó muchísimo sobre los STARS. Y todas las revisiones sistemáticas y todos los metaanálisis que ustedes ven tienen como bibliografía al Dr. Bolt. Curiosamente, tuvieron que retirar casi 90 estudios fraudulentos por este anestesista que fueron publicados hasta el 2009, y una de las publicaciones de este fraude está en Anestesia de Analgesia, donde analizan toda la falta de ética que tuvo él en los estudios que no existieron, en las bases de datos que nunca tuvo, y en las pacientes en los cuales lo realizó que tampoco los tuvo. Pero la mayoría de los conocimientos que nosotros tenemos sobre los hidroxietilestarch, luego los tetrastarch y luego los pentastarch están basados en los estudios del Dr. Bolt. Por eso me parece que es bien importante que comencemos con esto, porque sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando cada vez que administramos un almidón. Y luego, algunos nuevos conceptos que están como cambiando nuestro punto de vista desde el punto de reanimación, no solamente para los pacientes neuroquirúrgicos, sino para los pacientes de cuidado intensivo. Tradicionalmente, ¿cómo administrábamos los líquidos para mantener la volemia del paciente? Basados en la ecuación de Starling. Y entonces la ecuación de Starling dice que lo que hace que se mueva el agua a través de este endotelio vascular de la periferia es el gradiente de las presiones hidrostáticas y de las presiones oncóticas. En esa forma, la presión hidrostática trata de sacar el líquido del espacio intravascular, pero la presión oncótica, que es la ejercida por las moléculas de alto peso molecular mayores de 30.000 Daltons, entre ellas las proteínas, y como todos saben, principalmente la albúmina, es la que mantiene el líquido en el espacio intravascular. Esa es la razón por la cual un paciente está desnutrido y se dematiza, y esa es la razón por la cual yo administro gran cantidad de cristaloides en el transoperatorio y el paciente se dematiza, porque además de diluirle el bicarbonato y una cantidad de otros elementos, también estoy diluyendo las proteínas y baja la presión oncótica. Esta era entonces la forma como veíamos el movimiento de agua a través de los vasos hasta hace poco, cuando comenzamos a hablar del glicocálix endotelial, que es como una interfase activa que modela el tránsito transcapilar de las macromoléculas. Esto no es un concepto nuevo porque lo diseñó Luft desde hace más de 40 años con microscopía electrónica, pero lo importante de esta capa es saber que la podemos lesionar con nuestro manejo, porque no solamente se daña con los cambios inflamatorios, sino también como por ejemplo con la hipervolemia, y la hipervolemia la podemos inducir nosotros. Entonces, si nosotros lesionamos el glicocálix, que está constituido por todos estos elementos, que es una capa proteinácea delgada que juega un papel clave en la integridad y la función vascular, en la producción de óxido nítrico relacionado con el estiramiento de la pared y en la retención de enzimas protectoras vasculares como la superóxido dismutasa, modulando la respuesta inflamatoria. Entonces no solamente vamos a llenar el líquido, el intersticio de líquido, disminuyendo la entrega de oxígeno y de glucosa hacia los tejidos, sino que además vamos a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces este concepto del glicocálix también debemos tenerlo en cuenta, porque la administración de líquidos que estamos haciendo en el transoperatorio puede lesionarlo. Y luego, hablando de lo que hablaba el doctor Alejandro Rey, de nuestras terapias guiadas por metas. Entonces, este es un artículo que me parece bien interesante porque hace como una revisión sistemática de la terapia de líquidos dirigida por metas,
cuáles son los métodos que nosotros tenemos y qué tan fidedignos son, porque todos queremos tener un catéter venoso central y ver cómo se comporta o medir la saturación a nivel venoso central para saber cómo va el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y de volemia. Y entonces vemos que son muy pocos los que tienen realmente una alta efectividad. Miremos, por ejemplo, la saturación de oxígeno cerebral, medida con el NIRS, tiene una muy baja evidencia. El catéter venoso central con el ultrasonido, muy baja, pero el lactato a nivel venoso central sí tiene una alta evidencia, igual que en los cambios en el índice del volumen de contracción sistólico. Esta terapia guiada por metas tampoco es nueva. Casi nada de lo que nosotros vemos ahora es nuevo. Esto lo describió Shoemaker desde hace 40 años y era la terapia hídrica guiada por metas. Él hablaba de muchos métodos de monitoría, pero en este momento lo que sabemos es que la mayoría de los métodos que tenemos simplemente son como una tendencia en el transoperatorio. Hay que saber hasta dónde llevamos los pacientes, pero los números absolutos no indican nada. Simplemente es la tendencia de cómo van los cambios en la medida que suceden los diferentes eventos en el transoperatorio. Este es un método que estamos usando ahora en la fundación, que es el Navigator, que nos permite tener no solamente el BIS bilateral para saber la profundidad anestésica y en qué plano está el paciente, sino que también nos analiza la variabilidad del pulso para ver si el paciente es respondedor o no. Como les decía, esto que me parecía la panacea cuando vi la revisión sistemática tampoco es 100% seguro, pero le dice a uno hasta qué punto el paciente se va a beneficiar de la administración de líquidos que le estoy haciendo. Y como decía el doctor Alejandro Rey, uno de los enemigos del sistema nervioso central es la hipotensión, y la hipotensión generalmente es secundaria a hipovolemia. Esto está un poco aburrido, pero es que me parece básico para que entendamos qué es lo que le pasa al cerebro, cómo debemos manejar los líquidos en el cerebro. Esta es la distribución del agua normal. 2/3 partes están en el espacio intracelular y 1/3 parte en el espacio extracelular. De ellos, las 3/4 partes están en el intersticio y solo 1/4 parte aproximadamente en el plasma. Esa es la razón por la cual cuando nosotros administramos líquidos isotónicos, que son el lactato de Rinker, que es hipoosmolar con respecto al plasma, o solución salina normal, que es ligeramente hiperosmolar con respecto al plasma, pero están principalmente constituidos por sodio y cloro, se van a distribuir exactamente donde hay sodio y cloro. Entonces, ¿se acuerdan que era 1/4 parte aquí y 3/4 en el intersticio? Entonces, de cada 4 centímetros o de cada 3 centímetros, uno se queda intravascular y uno va en el intersticio porque esto está compuesto también de sodio y de cloro. No pasa eso si nosotros administramos, por ejemplo, una dextrosa o agua libre, porque si es agua libre se distribuye donde hay agua que tenga la misma composición y entonces no solamente va en el espacio extracelular, sino también en el espacio intracelular, igual que la distribución del agua en el organismo. La ecuación de Starling es válida para el endotelio vascular de la periferia, pero luego llegamos al sistema nervioso central y allá hay la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica es un endotelio con unas características únicas que hace que haya una unión muy estrecha entre las células endoteliales y esa unión muy estrecha está como reforzada por unas proteínas que son las claudinas, las ocludinas, las caderinas, las zona occludens, las moléculas de adhesión, que hacen que el poro efectivo de este endotelio vascular sea muy pequeño. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces aquí ya podemos comparar todos los conceptos que hasta ahora llevamos y hablamos de un endotelio vascular de la periferia que tiene unos poros efectivos de 65 Armstrong, donde juega un papel muy importante todas aquellas leyes de la ecuación de Starling, además del glicocálix, pero luego la barrera hematoencefálica, donde tiene poros efectivos de 7 Armstrong, pasa libremente el agua, pero pasan con dificultad los pequeños iones y las proteínas. Y los pequeños iones y las proteínas constituyen los osmoles. Así que la barrera hematoencefálica se comporta como un osmómetro. Es el gradiente de osmolaridad lo que hace que pase agua de un lado a otro y no las fuerzas que rigen el movimiento de agua en la periferia. Por eso, administrar una sustancia hipoosmolar puede que en el resto del organismo produzca algo de edema,
pero en el cerebro produce gran edema si producimos gradientes, como veremos más adelante. Este es un paciente que nos llegó hace poco, 55 años, presentó una caída desde un segundo piso con pérdida de conciencia. El equipo de paramédicos encuentra al paciente en el piso, desorientado, agresivo, con tensión arterial un poco alta, se estaba defendiendo del trauma craneoencefálico, inician oxígeno por máscara de no reinhalación, pasan 1000 centímetros de lactato de Ringer e inmovilizan con collar cervical y tabla rígida. Solo es hipertenso y había tenido un infarto hace 5 años y al ingreso a urgencias ya la presión arterial estaba más baja, estaba saturando bien, no tenía respuesta verbal, apertura ocular parcial espontánea con isocoria, estaba hiporreactivo y la movilización espontánea de 4 extremidades estaba presente. Este era el ataque inicial, hematoma subdural agudo de 9 milímetros de espesor con desviación de la línea media de 4 milímetros y hemorragia subaracnoidea subyacente, contusión del lóbulo frontal derecho y presencia de imágenes sugestivas de lesión axonal difusa. Este paciente en este momento no tiene ninguna indicación de pasar a cirugía en forma urgente, pero como ustedes ven, tiene un tremendo trauma cráneoencefálico que no le da el tiempo de que acomode los volúmenes intracerebrales. Quiero que tengan en cuenta una cosa, los pacientes que tienen tumores cerebrales y están programados para cirugía, generalmente ya todos los mecanismos de compensación los agotaron, es decir, comienza a crecer la masa y el paciente desvía el líquido cefalorraquídeo, sigue creciendo la masa, desvía la sangre que se encuentra en los senos venosos que son de decapacitancia, sigue creciendo la masa y ya llega un momento en que no tiene cómo compensar y es cuando tiene el primer síntoma de cefalea o visión borrosa o náusea o vómito y lo programan para cirugía. Ustedes ven, el paciente está como cualquiera de nosotros, tiene cefalea, pero no está como nosotros porque está en la rodilla de la curva. Quiere decir que cualquier cosa que aumente cualquiera de los volúmenes, ya sea el volumen del líquido cefalorraquídeo, el volumen vascular o el volumen del tejido cerebral, va a producir un tremendo aumento de la presión intracraneana. Ese es el paciente que llega para cirugía y por eso tampoco los líquidos hipoosmolares son buenos para ellos. Pero además, este es un paciente que lo hizo en forma aguda, entonces no tiene ese tiempo para acomodar y él ya se encuentra en la rodilla de la curva con aumento de la presión intracraneana. ¿Con qué líquido lo reanimo? Sería la pregunta, porque este paciente 12 horas después tiene un deterioro progresivo del estado de conciencia, llega a un Glasgow de 8/15 e inestabilidad hemodinámica, requiere, como nos decía el doctor Alejandro Rey, intubación orotraqueal y soporte vasopresor, tiene su línea arterial radial, catéter venoso central e iniciamos la monitoría con el vigileo sabiendo que es la tendencia lo que nos sirve como mostrábamos en la revisión sistemática. La TAC muestra una mayor hemorragia subaracnoidea sin crecimiento de los hematomas ni las contusiones. Y si nos llega ese paciente, entonces, ¿cuáles son las metas del tratamiento desde el punto de vista de reanimación con líquidos? Bueno, primero que todo, mantener la volemia. Y eso sí está con la ecuación de Starling, con las leyes de la ecuación de Starling, porque al mantener la volemia, mantenemos presión arterial media, y si mantenemos presión arterial media, tenemos una presión de perfusión cerebral adecuada y estamos defendiendo al cerebro. Pero además tenemos que disminuir la presión intracraneana. Entonces, todas las estrategias con líquidos que muevan el agua desde el tejido cerebral hacia el espacio intravascular va a disminuir la presión intracraneana y va a aumentar la presión de perfusión cerebral. Mantener viscosidad, porque recuerden que el flujo sanguíneo cerebral es inversamente proporcional a la viscosidad. Entonces, si nosotros queremos reanimar con gran administración de glóbulos rojos, aumentamos la viscosidad y en ese caso no podríamos tener una entrega adecuada a nivel capilar del oxígeno y de la glucosa. Nunca, a no ser que el paciente esté hipoglicémico, administren soluciones con dextrosa, porque es que la hiperglicemia lesiona bastante el sistema nervioso central, la hipoglicemia también, como nos decía el doctor Freddy, pero la hiperglicemia también, porque es que por varios mecanismos la hiperglicemia nos puede llevar a vasoconstricción y citotoxicidad, nos puede también aumentar la inflamación, nos puede aumentar la trombosis y la fibrinolisis y también aumenta el edema y la respuesta inflamatoria. Entonces, si este paciente ya está deteriorándose, además nosotros le administramos dextrosa, pues las posibilidades que tiene son menores. Recomendaciones: use cristaloides isotónicos o hipertónicos en la resucitación. Este es un nivel de evidencia alta.
Recuerden, la restricción de líquidos no previene la aparición del edema cerebral ni en la resucitación ni en el manejo posterior. Entonces eviten el balance negativo, mantengan presiones arteriales medias mayores de 70 milímetros de mercurio con presiones de perfusión cerebral mayores de 60. Estas son las guías de Brain Trauma que desde el 2007 nos vuelven a decir lo mismo. Esas son las últimas que se publicaron. Pero si alguien dice no, a mí me gusta el lactato, a mí me parece que es más fisiológico y yo voy a reanimar a este paciente con lactato de Rinker, ¿qué le puede pasar al cerebro? El lactato de Rinker tiene una osmolaridad calculada de 274 miliosmoles y la osmolaridad del plasma es de 285. Entonces estamos administrando una solución hipoosmolar con una osmolaridad medida con un osmómetro de 255. Entonces supongamos que para no exagerar nosotros creamos un gradiente de 4 miliosmoles a través de la barrera hematoencefálica. Para no exagerar le bajamos de 285 a 281 y sigue estando normoosmolar el paciente. Sin embargo, cada miliosmol ejerce una presión de 19.4 milímetros de mercurio. Eso quiere decir 19.4 milímetros de mercurio sacando agua hacia el cerebro, porque pasa de donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad. Entonces a través de la barrera hematoencefálica comienza a pasar agua a través del capilar para llegar al cerebro. Y si son 4, entonces tenemos una presión aproximada de 76 milímetros de mercurio sacando agua hacia ese cerebro, que ya les mostré cómo estaba el ataque y cómo estaba el paciente. Entonces, ¿hasta qué punto estamos nosotros en capacidad de aumentarle el edema cerebral en esa forma? Cerebro, entonces en la rodilla de la curva o mucho más arriba de la curva presión-volumen, al cual nosotros le estamos metiendo agua libre porque le bajamos la osmolaridad. Puede que en el resto del organismo no pase nada, pero al nivel del cerebro le está pasando eso. Pero como ninguna de las dos soluciones de cristaloides que nosotros tenemos es la ideal, porque la solución salina normal, uno de los problemas que tiene es que lleva al paciente a una acidosis hiperclorémica, y entonces ese es como el miedo que tenemos todos, aunque la acidosis hiperclorémica no ha demostrado que cambie el pronóstico de los pacientes, al menos neurológicos, pero tiene ese problema, y el lactato es hipoosmolar. Entonces cada vez la industria farmacéutica está trabajando más en soluciones un poco más fisiológicas y empezamos a tener la disponibilidad de las soluciones balanceadas. Estas soluciones balanceadas lo que hacen es cambiar la distribución del sodio y del cloro que tiene la salina. Miren ustedes cómo pueden bajar el sodio y el cloro y lo cambian por acetato, por gluconato, por lactato en estas proporciones. Aquí vemos el cristaloide balanceado ideal, según el autor de este artículo. Debe ser normotónico, que el déficit de iones fuertes de 24 miliequivalentes por litro sea sustituido por bicarbonato o por lactato o por citrato o por gluconato, y en esa forma nosotros podamos mantener una solución más fisiológica. Los puntos claves entonces serían la sustitución que ya les dije con el acetato o el lactato, recordando que la expansión intersticial es inevitable. La expansión intersticial es inevitable incluso con los coloides, entonces no es que estemos 100% seguros cuando estamos administrando coloides también. Y este paciente tiene una lesión cerebral, que en este caso es por isquemia y es por trauma, porque aumenta la presión intracraneana, menos presión de perfusión cerebral y además puede haber síndromes de herniación. Todo esto más hipoperfusión, más lesión neurológica, más déficit postoperatorio. Y esta lesión cerebral lleva edema y aumento de la presión intracraneana. Entonces tenemos que buscar también cómo aumentamos la osmolaridad para sacar agua del cerebro. En vez de administrarle lactato para meter agua, lo que queremos es aumentar la osmolaridad dentro del vaso para sacar agua del cerebro. El agente osmótico ideal sería aquel que permanece intravascular, que es inerte, que no es tóxico, que tenga mínimos efectos secundarios y que tenga un coeficiente de reflexión cercano a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que es impermeable a la membrana y se queda dentro del vaso sacando agua desde el cerebro. Disponemos de algunos. Esta es la solución salina hipertónica o la solución salina, que tiene un coeficiente de reflexión de 1 ideal, el manitol de 0,9, pero el glicerol y la urea que se usaron en otro tiempo pues ya no se volvieron a usar, porque miren que de cada centímetro, cada 2 centímetros uno se quedaba en el cerebro y uno se quedaba intravascular.
El manitol se introdujo desde 1961, creo que todos nosotros lo hemos utilizado. Es mejor en infusión continua, aunque algunos lo recomiendan también en bolos, y es un derivado de alcohol de azúcar de manosa. Existe evidencia de los beneficios del manitol desde hace mucho tiempo. Este es un nivel de evidencia 1, un trabajo de Schwartz de 1984, donde recomendaba el manitol. Sin embargo, ahora tenemos otra alternativa, que es la solución salina hipertónica. La tenemos desde algunos años y este artículo se lo recomiendo desde el doctor, uno de los coautores es el doctor Sergio Vergés, y hace un análisis de todas las cosas que pasan con la hipertónica en neurocirugía. Disminuye el edema cerebral, que se demostró desde 1919, mantiene el flujo sanguíneo cerebral y evita hipotensión. La solución salina, entonces, hipertónica, aumenta la osmolaridad a través de ese osmómetro, y entonces algunas personas me dicen, bueno, entonces la barrera hematoencefálica está lesionada en este paciente. ¿Se puede administrar sustancias hiperosmolares o se podría manejar con algo que disminuya el edema? Lo importante de recordar en el trauma craneoencefálico severo es que se comporta como el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, es decir, hay partes del pulmón que están muy lesionadas y otras partes que responden a donde va la terapia en general. Hay partes del cerebro que están muy lesionadas y hay otras que mantienen la autorregulación y son capaces de compensar, y es a ellas a la que va dirigida la terapia. Entonces, la craniectomía decompresiva lo que busca es darle espacio al cerebro que está sufriendo para que no esté hipoperfundido. Estos tratamientos lo que buscan es disminuir el volumen del cerebro que todavía tiene barrera hematoencefálica y conserva la autorregulación para que el resto del cerebro se acomode y se pueda recuperar. Entonces va dirigida a esos sitios. La salina hipertónica disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo y restaura la función de cotransportadores de sodio neuronal. Es capaz, según la evidencia que nos muestra el doctor Vergés, incluso de restaurar la barrera del endotelio que se encuentra lesionada. Como no dura tanto dentro del espacio intravascular, porque dura de 4 a 6 horas como veremos ahora, entonces algunos lo están utilizando con coloides. Desde hace muchos años no usamos el Dextran, hay países que todavía lo asocian con el Dextran para tratar de mantenerlo más tiempo en el espacio intravascular. Entonces la adición de Dextran disminuye la permeabilidad hidráulica del endotelio activado y eso nos mantendría más ese efecto de hiperosmolaridad. La solución salina hipertónica relaja el músculo liso, libera prostaciclina de las células endoteliales y hace vasodilatación, y eso le serviría al paciente que está hipoperfundido o en vasoespasmo porque aumenta la disponibilidad de flujo sanguíneo para esas regiones. Mantiene el balance de los neurotransmisores. Y como en el trauma además hay una cascada que es la cascada de inflamación que hace que se liberen las moléculas de adhesión, entonces parece que la hipertónica también es capaz de disminuir la expresión de moléculas proinflamatorias. Tiene bastantes ventajas, no es el ideal porque de todas formas induce acidosis e induce hipercloremia, pero tiene bastantes ventajas, y una gran ventaja para mí es que la podemos seguir calculando la osmolaridad, porque una de las cosas que con las que puede lesionar al paciente es creando una gran brecha entre la osmolaridad con la que comienza y la osmolaridad donde lo llevamos, porque eso lesiona la barrera hematoencefálica, pero además lesiona el riñón, lesiona el pulmón y termina uno con un paciente con una disfunción orgánica múltiple por un mal manejo. Ustedes pueden medir la glucosa, el sodio y el BUN inicial, inician la solución salina hipertónica y vuelven a medirlo y pueden calcular la osmolaridad donde lo llevan sin producir lesiones. Mientras que con el manitol, si ustedes dan bolos repetidos, necesitarían tener un osmómetro porque no hay otra forma de saber cómo está la osmolaridad. Entonces, una dosis sí, pero hasta qué punto pueden seguirlo en el tiempo sin lesionar al paciente. La salina hipertónica no forma todavía parte de las guías de Brain Trauma para los adultos, pero en el 2012 fue introducida en la guía de manejo de trauma craneoencefálico para los niños. Se ha comparado el manitol con la salina hipertónica y las dos son muy efectivas, teniendo siempre en cuenta cada una de las características de ellas que vamos a resumir en 2 diapositivas. Las indicaciones de las dos: hipertensión intracraneana secundaria, edema cerebral.
la dosis de mannitol de 0,25 a 1,5 gramos, se puede repetir en bolos según este autor. La salina hipertónica la tenemos en diferentes concentraciones, al 2, al 3, al 7,5 y al 23,4%, especialmente en la fase prehospitalaria, para mantener presión arterial y presión de perfusión en los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Las metas igual, presión intracraneana, desviación de la línea media, examen neurológico, la monitoría del mannitol con el gap osmolar, que es lo que les digo que es muy difícil si uno no tiene el osmómetro, no puede saber para dónde va. Mientras que con la salina pueden seguir la osmolaridad y saber exactamente a dónde están llevando el sodio. Las ventajas, un efecto rápido en reducir la presión intracraneana para el mannitol, no necesita catéter venoso central. En cambio, la salina hipertónica, dependiendo de la concentración, puede necesitar un catéter venoso central para no lesionar las venas. Miren ustedes como, por ejemplo, al 2% todavía la pueden administrar por una periférica o una central, pero tiene una osmolaridad más baja que el mannitol. La del 3%, que tiene una osmolaridad muy parecida al mannitol, ya requiere de un catéter venoso central. Entonces, son medicamentos. Estos no son líquidos ni sueritos, igual que el lactato y la solución salina normal, no líquidos ni sueritos, todos están produciendo alteraciones de todo lo que hemos visto, pero teniendo ciertas recomendaciones, ciertas metas y cierto seguimiento, puede uno disminuir los efectos secundarios. Y luego vienen los coloides. Entonces, la diferencia entre los cristaloides y los coloides es que tienen un poder oncótico, mucho más los almidones del Dr. Bolt y la albúmina. Y son los coloides sintéticos más efectivos como expansor plasmático que los cristaloides. ¿Cuáles son los riesgos? Aquí vemos algunos de los que disponemos. Y lo que se ha visto es que tienen muchos efectos secundarios, así que uno debe administrarlo en forma cuidadosa porque están asociados a reacciones anafilácticas, prurito prolongado, coagulopatía, lesión renal, alteraciones de la función plaquetaria, alteraciones de los factores de coagulación con consumo del factor 8 especialmente, alteración del factor de von Willebrand y alteración del sistema fibrinolítico. Los hidroxietilestarch, basados en muchos de los trabajos del Dr. Bolt, ustedes vieron que una de las cosas que le han cambiado como para disminuir los efectos secundarios, el inicial era el hidroxietilestarch, y entonces tenía unas macromoléculas que se unían a las plaquetas y hacían que la agregación plaquetaria se alterara, además de los niveles de factor 8. Entonces comenzaron a disminuir el peso molecular y a hacer moléculas más pequeñitas, y por eso empezó el pentastarch y luego el tetrastarch, pero además para darle más seguridad teórica le hacían sustitución molar. Y entonces, dependiendo de la relación de hidroxietilación en los carbonos C2 y C6, pues inhibía mejor o peor el metabolismo de la amilasa también. Comienza desde el 2001, recuerden que el fraude del Dr. Bolt se descubrió en el 2009, y aquí desde el 2001 ya había lesión renal aguda con el hidroxietilestarch, mucho mayor que con las gelatinas, oliguria también, y los niveles de creatinina también se comprometían más. Y luego en este estudio del año pasado, pacientes de cuidado intensivo a los cuales se les administró hidroxietilestarch, se vio que los pacientes tenían mayor posibilidad de lesión renal. Conclusión, no hay evidencia de beneficios de hidroxietilestarch en ningún subgrupo de pacientes críticamente enfermos, pero hay claros signos de alarma. Pero lo que me pareció más impresionante de este artículo es ver que dicen que los nuevos, como por ejemplo el Volumen, con este 130-04 que a todos nos dijeron que era perfecto, no está basado en estudios clínicos grandes. Simplemente teóricamente dijeron eso va mejor, basado en todo lo que nos había enseñado el Dr. Bolt, y decidieron hacerle esos cambios y nos los llevaron al mercado. Y entonces el año pasado también sale la caja negra de la FDA, donde dicen de los hidroxietilestarch, especialmente del Volumen. No use soluciones de hidroxietilestarch en pacientes críticamente enfermos adultos, incluyendo aquellos con sepsis. Generalmente cuando yo administro coloides son pacientes que han sangrado, que están hipoperfundidos, que están hipotensos, entonces ¿hasta qué punto
Evite el uso en pacientes con disfunción renal preexistente, descontinúelo si al primer signo de lesión renal. La terapia de reemplazo renal se ha visto que puede necesitarse en los pacientes a los cuales se les administró hasta 90 días después de su administración. Monitoree la coagulación, no lo use en pacientes con falla hepática severa, monitoree la función hepática en pacientes recibiendo productos con hidroxietilstarch. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, porque la mayoría de pacientes en los cuales uno está reanimando con grandes volúmenes y gran cantidad de coloides son pacientes que tienen hipoperfusión renal e hipoperfusión hepática y que puede alterarse la coagulación. Entonces, háganlo en forma siempre conscientes de lo que están haciendo. Y luego viene la albúmina, que sería como la otra opción que tenemos. Y este artículo también se los recomiendo porque es como una revisión de todas las ventajas de la albúmina. La albúmina, recuerden que se encuentra el 30-40% en el espacio intravascular y el resto en el intersticio, en el músculo y la piel. Su vida media circulante es de 16 a 18 horas y la vida media total de 12 a 19 días, pero tiene como muchos efectos adecuados para el paciente que está en sufrimiento. Por ejemplo, disminuye la producción de sustancias proinflamatorias, aumenta la insulina y la hormona del crecimiento y con ella muchos de los factores de crecimiento neurotrófico. Si vemos todo esto que le está pasando a los pacientes que están sufriendo, entonces, como es la principal fuente de grupos sulfidrilos reducidos, entonces modula las especies de oxígeno reactivo, que son los radicales libres, y disminuye la lesión de la reperfusión. Es capaz de mantener la presión oncótica y entonces a través de ese osmómetro que es la barrera hematoencefálica, disminuye el agua dentro del tejido cerebral. Eso lo hace el 60 a 70% por su peso molecular y una tercera parte por el efecto de Gibbs-Donan, que si recuerdan es esa carga electronegativa que hay en la superficie que hace que atraiga agua. O sea, por dos mecanismos atrae el agua desde el espacio intravascular cerebral. Además mantiene la integridad y la unión, porque se une a la matriz intersticial y al espacio subendotelial, y ayuda a mantener la integridad vascular, igual que esto que nos decía el doctor Verghese de la solución salina hipertónica. Inhibe la secreción de citoquinas proinflamatorias, así que inmunomodula. Previene la inactivación del óxido nítrico, entonces prolonga la acción antiagregante plaquetaria. Sin embargo, hay un estudio que es el estudio SAFE, que comparó la solución salina con la albúmina en los pacientes críticamente enfermos, y en un subgrupo que eran los de trauma craneoencefálico encontró que aumentaba la mortalidad. Entonces, buenísima, pero parece que para trauma craneoencefálico no. Parece que aumenta el edema vasogénico y citotóxico. Sin embargo, cada vez aparece más evidencia en hemorragia subaracnoidea secundaria, ruptura de aneurisma y en stroke, que son pacientes que están hipoperfundidos porque tienen vasoespasmo o porque tienen microtrombos a nivel de la microvasculatura, en el cual la albúmina sí los beneficia. Y los beneficia hasta dosis de 2 gramos por kilo en 24 horas. La conclusión, la terapia con líquidos está altamente recomendada en el manejo agudo del trauma. El uso de albúmina tiene indicación en pacientes con hemorragia subaracnoidea, secundaria ruptura de aneurismas y en stroke. El uso de albúmina no está recomendado en pacientes con trauma craneoencefálico y no se justifica su uso en pacientes con hipoalbuminemia. No hay suficientes estudios que apoyen el uso de coloides y hay preocupación por la incidencia de lesiones reales. Entonces, sigamos investigando, esperemos que haya estudios reales antes de administrar gran cantidad de todas estas sustancias potencialmente lesivas a nuestros pacientes. ¿Qué tipo de líquidos? Bueno, yo creo que si nos ponemos a buscar en la literatura llegamos a esta misma conclusión. Los investigadores que creen que los cristaloides son superiores siempre encuentran literatura sobre los cristaloides superiores, pero mientras que los que soportan los coloides siempre encuentran algo que favorece los coloides. Lo cierto es que en neuro hay que mantener normovolemia, normoosmolaridad o hiperosmolaridad, porque es un cerebro que está sufriendo y que entre más sufra, más déficit neurológico le va a quedar a nuestro paciente. Muchas gracias.